Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Hoy, como siempre, es un gusto saludarlos. Espero que todos estén muy bien. Saludamos a todos los hermanos que se conectan con nosotros en directo, como a los que nos escucharán más tarde. Y ruego a Dios para que todos sean bendecidos en cada una de sus labores y estén disfrutando de la provisión de nuestro Padre en todas las áreas de sus vidas. Hoy traigo una palabra que Dios puso en mi corazón y espero que sea también de provecho, de alimento para sus almas y que así prosperen en sus vidas. Somos los pastores de la Iglesia Internacional de Adoración, que estamos ubicados en el barrio Puente Largo de Bogotá. Hoy quiero preguntar, ¿conoces tú a Dios? La Biblia nos enseña en Colosenses 1, 9, 14. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverar con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, Él y el perdón de pecados. En este pasaje, el apóstol Pablo le dice a los cristianos de la iglesia de Colosas que no cesa de orar por ellos, pidiendo para ellos sabiduría, inteligencia espiritual y conocimiento de la voluntad de Dios y crecimiento en el conocimiento de Dios, para que anden como es digno del Señor y sean fortalecidos con todo poder. Ciertamente debe ser esta la prioridad en la vida de todo cristiano, conocer a Dios. Jesús siempre puso un énfasis especial en el principio. En Juan 17 nos enseña, mientras oraba por todos aquellos que habrían de creer en Él, dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para conocer a Dios, primero tenemos que entender cómo Él actúa. Tenemos que aprender a ver a Dios en acción. Para esto debemos observar cómo trabajó Él en las vidas de los hombres y las mujeres de la Biblia. Solo así podremos ver al Señor moverse en nuestras vidas. Dios opera tanto de manera impresionante como de forma aparentemente insignificante. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con los 10 mandamientos, todos pudieron ver que su rostro resplandecía como señal de que había tenido un encuentro con Dios. En cambio, José entró a la casa de Potifar como un esclavo. Aún dice Génesis, Jehová estaba con José. Sin duda, circunstancias muy diferentes, pero en ambos casos Dios usó a estos hombres para glorificar su nombre. También Dios prometió a Abraham un hijo, pero pasaron 25 años antes de que se cumpliera la promesa. En todos estos ejemplos y en muchos más a través de la Biblia, vemos claramente dos elementos que mueven las circunstancias para que se cumplan los propósitos de Dios. Obediencia y lo que no tenemos, paciencia. La obra de Dios en nosotros tiene un propósito y es conformarnos a semejanza de Cristo. Él permite circunstancias que nos desagradan, pero esas situaciones logran su objetivo si somos pacientes y obedientes. Sea cual sea la manera como Dios decida actuar en nuestras vidas, debemos confiar en Él. Lo que parece ser lento para nosotros no es lento para Dios. Él determina el tiempo y perfecto para cada uno de todos los acontecimientos. Nuestra paciencia para esperar en Él demuestra nuestra confianza y al final disfrutaremos de las bendiciones que Él tiene preparadas para todas y cada uno de nosotros. En 1 de Pedro 5:6 Él nos enseña, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él los exalte a su debido tiempo. No es nuestro tiempo, es el tiempo del Señor. La mayoría de los cristianos viven sus vidas sin percatarse de que Dios está actuando. Sin embargo, Él está activo todo el tiempo observando desde su trono, escuchando las oraciones de sus hijos, moviendo las circunstancias para llevar a cabo sus planes. Pero no veremos a Dios en acción si no tenemos una relación íntima con Él. Y la única manera de establecer una relación personal con Dios es leyendo la Biblia y teniendo un tiempo de oración diariamente. Al persistir en esta práctica día tras día, el Espíritu Santo nos irá dando discernimiento y sabiduría espiritual. Es necesario hacer un compromiso con Dios y separar un tiempo todos los días para meditar en su palabra y en ella orar pidiendo sabiduría y discernimiento espiritual. Si lo buscas a diario, verás manifestaciones en tu vida de la promesa de Dios expresada en el Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y les recuerdo, una vida sin sentido y una vida con propósito solo están separadas por una decisión que debemos tomar. Y es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador nuestro. Amén. Andar de la mano de Jesucristo. He ahí la respuesta. Es una decisión personal. Nadie nos obliga, ni el mismo Dios, porque Él es muy respetuoso. No obstante, si le abre las puertas de su corazón, puedo asegurarle que el Señor transformará su existencia. Él quiere hacer algo nuevo en su vida, pero depende de usted el recibirle en su corazón como único y suficiente Salvador. Él traerá paz a su mundo interior. Él le mostrará el camino para salir del laberinto de desesperanza en que a veces se encuentra. El que cree en mí tiene vida eterna, dice Juan. Entonces no podemos olvidar que es Dios el que controla nuestras vidas. Y en esta mañana quiero orar por todos y cada uno y que todos le pidamos al Padre Celestial que nos dé inteligencia espiritual para conocerlo más y entender su voluntad y los planes que tiene para la vida de todos y cada uno de nosotros. Yo le digo, Señor, por favor, ayúdame a obedecerte siempre y a esperar pacientemente a que tú obres. Y esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Los dejo una vez más, como siempre, en compañía de nuestro amadísimo pastor John Jairo González. Amén. Gracias, amén. Buenos días a todos. Dios los bendiga mucho más. Perdón, un momento, ahora sí. Espero que todos estén bien, pero sobre todo perseverando en la fe en nuestro Señor Jesucristo, perseverando en el conocimiento, como decía la meditación que Cielo nos trajo en esta mañana, que a propósito tiene mucho que ver con lo que les voy a hablar hoy. Creo que la vida del cristiano es mucho más que simplemente decir que somos cristianos. Constantemente lo digo y no me canso de repetirlo, y creo que la vida del cristiano es mucho más que saber versículos, aunque es importante tenerlos guardados, porque ellos son los que vienen en los momentos precisos, pero es mucho más que esto, es la vivencia, es la experiencia personal, como aquellas que estaban relatando Cielo, que tuvo Moisés, que tuvo José, que tuvieron todos estos profetas, los apóstoles, hombres y mujeres normales, comunes, sencillos, como cualquiera de nosotros. Así que el cristianismo es un estilo de vida, y un estilo de vida que está condicionada, está condicionada al amor del Señor en nosotros, porque lo entendemos cuánto Cristo nos amó, cuánto el Padre nos amó dando su vida en la persona de Jesús. Así que, mi hermano, esto es lo que anhelamos, esto es lo que oramos, y yo solo ruego que nuestra congregación Adoración Internacional y los que se están añadiendo a la iglesia por la gracia del Señor, y la iglesia no es solamente nuestra congregación, la iglesia es mucho más extensa, existe en el mundo, y haga lo que tiene que hacer y se concentre en lo que tiene que concentrarse. Y sé que estamos padeciendo cosas, tenemos sufrimientos, padecimientos, y todo lo estamos viviendo. Esto no es de un sector o de una raza o de una etnia o de un credo, esto es de todo el mundo. Todos estamos padeciendo los sufrimientos, las tribulaciones, como dice la Escritura,
y no podemos simplemente dejarnos arrastrar por ellas. Antes de continuar, les voy a rogar que no bajen su ánimo, que se concentren, por favor. Hoy traigo un mensaje con más la intención de animarlos, de exhortarlos, eso es exhortación, animar, de instruirlos en la medida en que voy animándolos con la palabra del Señor, para que no bajemos la guardia, al contrario, para que incrementemos ese deseo de orar y de intervenir, de llevar la palabra de Dios a otros. Vamos a orar, por favor, y en este momento unámonos en oración, concéntrese, traiga a su mente a aquellas personas, las más cercanas a usted, por su trabajo, por su familia, por cualquier relación que esté desarrollando, pero que lleguen a su mente, y vamos a ponerlas ahorita mismo en el altar, en donde estamos, en la presencia del Padre, para que ese velo que tienen ellos, que pueden tener, se caiga por la gracia de Dios. Padre, bendito seas, Señor, tú eres Dios, Rey, omnipotente, Señor, tú eres quien todo lo sabe y tú puedes saber todas las cosas, conocer todas las cosas, Señor, aún las intenciones de nuestro corazón, aún los pensamientos que todavía no han llegado a nuestra mente. Tú lo conoces todo, Señor. A ti clamamos, Papito Dios, a ti que eres el Todopoderoso, y aunque nos has hecho tus hijos por tu gracia y por tu amor, clamamos a ti, Señor, rogando por todas estas personas que ahora tenemos en nuestra mente, Padre, por los que están sufriendo enfermedad, por los que están padeciendo persecución, por los que están, Señor, bajo el dominio de la ansiedad, de la duda, de la preocupación, Padre, por los que están padeciendo, Señor, escasez, por los que están padeciendo, Señor, disolución de sus hogares, en fin, Padre, por todos aquellos, Señor, especialmente los que tenemos ahora en nuestra mente, Padre, yo te ruego, ayúdalos, que ellos te conozcan, que ellos te entiendan y que ellos puedan acercarse a ti, Señor, que ellos puedan ser atraídos por tu amor, que conozcan tu amor, porque tus hijos, Señor, lo están predicando. En el nombre de Cristo Jesús, oramos por sanidad, Señor, a aquellos que están hoy postrados en una cama. En el nombre de Jesús ya no hay poder de Satanás sobre sus vidas. Gracias, Señor, porque esa es tu voluntad. Amén. Bueno, la enseñanza de hoy la he resumido, es lo que dice en un versículo, pero lo he resumido, los sufrimientos y la gloria venidera. Hay dos aspectos, uno que parece negativo y lo otro que parece, porque todavía no lo hemos visto, pero esa es la esperanza. Y los sufrimientos, aunque están, pero también parecieran, porque realmente a veces ni nos tocan, pero nos angustiamos por todas las cosas que estamos viendo. Entonces son dos cosas que aparentemente están, pero que a los hijos de Dios hay promesas para pasar por una y llegar a la otra. Los sufrimientos y la gloria venidera. Y en la presentación que quise hacer, ahí tenemos a nuestra iglesia Adoración sosteniendo a estos que van caminando hacia el cielo, padeciendo, que están en la fe, y cómo los sostenemos en la oración, predicándoles, enseñándoles el Evangelio. Y tiene una intención siempre la presentación que hago cuando les envío la invitación de que se conecten con nosotros. Trato de enviar un mensaje anticipado a través de estas presentaciones, que trato pues con la intención es que ellas vayan anticipándose a lo que vamos a enseñar. Así que, como les dije, hoy quisiera traer a todos ustedes una especie de recordatorio, incluyendo algo de exhortación para ayudar a enfocarlos en ese proceso de transformación del que nos habla el Espíritu Santo en la epístola de los Romanos. Y escuche, yo sé que yo uso mucho este versículo, pero es que es la clave del cristiano. Es decir, el cristiano no puede seguir viviendo como ha vivido toda la vida. No debe seguirlo, porque la palabra nos enseña, como lo decía Cielo en Juan 17:3, el conocimiento, el entendimiento de Dios y de Jesucristo debe abrir nuestro entendimiento para llevarnos a conocer, a saber todo el amor de Dios derramado en la persona de Jesucristo para el beneficio de nosotros. Y esto cuando Jesús pues murió y resucitó, porque es importante hacer énfasis en la resurrección, pues en esa muerte y en esa resurrección nosotros fuimos
incluidos en todo este plan de redención, de purificación, de beneficios para nosotros mismos. El problema es que todo esto se ha convertido en una religión y con eso se ha distraído a las personas de la verdadera intención de la Biblia, de la existencia de la Biblia, y algunos inclusive sin conocerla se atreven a juzgarla como si fueran eruditos, como si alguna vez lo hubieran estudiado. Pero la Biblia es nuestro código de vida, es nuestro manual de vida, es nuestra constitución, es la manera en cómo Dios quiere informarnos, enseñarnos sobre Él, sobre Jesucristo, sobre el Espíritu Santo, sobre todo el plan de Él para nosotros, la humanidad. No es simplemente para un grupo específico. Entonces, transformarnos, y esa transformación es, como somos nacidos de nuevo, y esto es una cuestión espiritual, recuerde que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es la parte exterior, el cuerpo tiene que quedarse porque está condenado a quedarse y tenemos que dejarlo porque es corrupto, ¿sí? Pero tenemos un espíritu al cual se le dio vida por medio del Espíritu Santo y tenemos un alma que es nuestra parte humana, nuestra parte inteligente, emocional, donde nosotros dirigimos o causamos nuestras acciones, como es la voluntad. Entonces, si el espíritu que está dentro de nosotros recibe el espíritu de vida, la vida del Espíritu Santo, y Él comienza a revelarnos, fíjate que ya la transformación es de adentro hacia afuera, entonces la enseñanza que se da se transmite hacia el alma, la parte inteligente, emocional y esto, pues estas dos aliadas traducen y deberían reflejar lo que somos ahora, y somos nacidos de nuevo, y somos hijos de Dios, y somos reyes y sacerdotes, y estamos aquí para gobernar, porque somos los reyes de Dios, para gobernar sobre las tinieblas, sobre el pecado, sobre Satanás. Claro que sí, tenemos ese poder. Todo poder le ha dado a Cristo Jesús y por eso Él nos envió a hacer lo que Él desea que hagamos, y es que le digamos a la gente las buenas nuevas, es lo que Él hizo. Romanos 12:2 entonces, 12:2 dice que ya no vivan, y estoy usando una traducción de la Biblia más sencilla, no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Y para quién? Pues para nosotros, porque Él es perfecto. ¿Amén? Entonces, lo que Él quiere es para nosotros, y lo que Él quiere para nosotros es bueno, es agradable y perfecto, pero tenemos que conocerlo. Y para conocerlo, al conocerlo, esto debe conducirnos a cambiar de una manera de actuar y ya no vivir como vive el mundo, sino como Él quiere que vivamos, porque como Welby dice ahí, es bueno, agradable y perfecto para nosotros. Entonces, transformar es igual a cambiar, y cambiar o transformar la manera de ser y de pensar para no vivir como vive todo el mundo. Y nosotros vivíamos como vivía todo el mundo, siguiendo las corrientes, las tradiciones, siguiendo los ejemplos, siguiendo, etcétera, lo que el mundo nos enseñó. Y de eso, pues, obviamente ya sabemos mucho. Somos expertos en el tema. Porque nosotros emulamos los modelos de vida que nos muestra la sociedad, porque siempre estamos insatisfechos con lo que somos, con lo que tenemos. Y eso se traduce siempre, mire, hay personas que entre más tienen, más quieren, porque están insatisfechos. Y hay personas que no tienen, pero quieren más, y cuando ya quieren más, pues quieren seguir teniendo más porque siempre están insatisfechos. Entonces esto simplemente es una cuestión de un vacío, de una falta de entendimiento de lo que es la vida realmente, de lo que significa la vida. Hay gente, por ejemplo, que ya no se la pasa en búsqueda del dinero, sino en búsqueda de conocimiento. Entonces estudian toda la vida. Y toda la vida estudian, y le agregan al estudio, y ya llegan a ancianos y todavía siguen estudiando. ¿Y para qué tanto estudio? Amén. Y hay otros que sencillamente se desbordan en la práctica de los vicios, y entonces empiezan por algo menor y van creciendo y van llevando, van profundizando en la práctica de esto hasta que llegan a usar cosas mucho más fuertes y llegan al punto y nada los convence y nada los llena, y llegan al punto de que se destruyen, se
se anulan ellos mismos, van ellos mismos siendo marginados, se van marginando de la sociedad. Bueno, y en fin, podríamos seguir citando muchos ejemplos. ¿Y para qué queremos todo eso? ¿Qué es lo que nos falta? Entonces, eso indica la existencia de un vacío que lo único que lo va a llenar es el Señor. Y en la medida que usted empiece a conocer a Dios y siga, como decía Cielo, la única manera es meditando, leyendo, meditando en ella, orando y teniendo esa charla con Dios. Y escuche, mi hermano, es una charla, no es un proceso de repetición de frases, de oraciones sin sentido. Eso no es orar. Orar es, voy a hablar con papá. ¿Y qué le vas a hablar? ¿Sí? Y ese es el punto. Entonces tú le hablas de ti, le hablas de tus pesares, de tus angustias, le hablas de tus emociones, le das gracias porque entiendes cuánto te amó, tú le pides, Señor, Padre, enséñame porque no sé todo lo que hiciste y no lo logro comprender y cómo esto debería llenarme y cómo esto me conduce y cómo esto me debe transformar. Y entonces vas leyendo y entonces el Señor comienza a llenarte, a darte sabiduría. Pero si nunca lo hacemos, pues obviamente, y hay gente que me dice a mí, es que yo nunca leo la Biblia porque es tan difícil. Pero ¿cómo va a pretender que un bebé sepa leer o sepa hacer cálculos matemáticos cuando ni siquiera ha aprendido a leer? Y como no lee y él no practica y no se ejercita, pues nunca va a llegar a hacer los cálculos matemáticos siquiera. ¿Sí? Entonces no podemos quedarnos allí de porque no entiendo, entonces no voy a leer. Pues pídele sabiduría a Dios. Hay muchos recursos hoy en día en internet para usar diferentes traducciones en español. Hay algunas más sencillas que usan un lenguaje más sencillo que otros y al compararlas nos va ampliando sobre la idea de lo que está diciendo allí. Ahora recuerde por favor que esta enseñanza que hoy traigo es con base en la palabra de Dios. Yo procuro siempre traer la palabra siempre para ilustrar lo que estoy hablando. Y eso quiere decir que si usted la está escuchando y usted lee la palabra de Dios, entonces usted ha creído que Dios le dice lo que es bueno, agradable y perfecto para usted, como lo dice Romanos 12:2, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, si usted es cristiano, y escuche lo que es ser cristiano, cristiano no es un título, cristiano es un seguidor de Cristo, eso es lo que lo identifica como cristiano. Y para seguir a Cristo, pues tengo que conocerlo, ¿sí? Eso es como seguir a un político. Bueno, aunque hoy ese es un mal ejemplo, ¿no? Borremos. Porque seguir a un político hoy la gente simplemente, como la gente ya no se educa, ya la gente cree que su educación depende de otros y no de él, y por eso es que la gente reclama y por eso es que la gente se deja llevar para un lado y para el otro, porque no investigan. Y hoy tenemos muchas maneras de investigar, pero la gente no lo hace. La gente quiere el bocado, que se lo metan a la boca y ojalá les muevan la mandíbula para pasarlo. Hoy la gente no investiga, no se quedan con lo primero que leen y mandan un mensaje y entonces ya lo creyeron y entonces, voy a protestar y se dejan manipular. Y lo mismo pasa con la Biblia. Esto no es cuestión de ideología o de esto, sino cuestión de cada persona. Hay muchos pastores por ahí que son pastores no de Dios, sino de Satanás, porque existen, como los apóstoles y los profetas de Satanás existen, ¿sí? y desarrollaron una capacidad de hablar y cogen la Biblia, la tergiversan y manipulan a todo el mundo y ellos se benefician. Entonces, si usted está escuchando, mi hermano, si usted está leyendo la palabra de Dios, eso quiere decir que usted cree en Dios, cree en lo que Él dice y entiende que lo que Él le enseña para su vida es bueno, agradable y perfecto. Nosotros no estudiamos la Biblia para encontrar fórmulas maravillosas que Dios nos quiera revelar para obtener el éxito como el mundo piensa que es. ¿Sí? Voy a leer el Salmo 91 para que me vaya bien. Por favor, en eso no consiste. Eso en otras palabras es agorerismo. ¿Amén? En la Biblia no hay procedimientos, no hay estrategias o no hay descripción de acciones humanas que nosotros pudiéramos realizar para que produzcan cambios en las personas para ser más conforme al mundo. Es todo lo contrario. La Biblia es la verdad de Dios que anhela que toda la humanidad conozca, crea y viva conforme a su enseñanza. Porque la gloria de Dios, escuche bien hermano, la gloria de Dios no es que usted le diga gloria a Dios. La gloria de Dios es que todos, sin ningún distingo,
podamos entender y experimentar la vida de la manera como Él la diseñó. Esa es la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Ver a su hijo realizado, ver a su hijo gozando de sus bendiciones, de sus beneficios, de su paternidad. Esa es la gloria de Dios. Dios no recibe gloria de otra manera. Dios recibe alabanza, que es diferente. Amén. ¿Y qué es lo que alabamos? Papito, tú eres tan lindo, tú eres tan bueno, Señor. Tú eres tan amoroso. Tú me amas, Señor, y yo admiro tu poder y yo admiro esa capacidad de amarme, Señor. Tus atributos, todo lo que tú eres, papito, eres tan especial. Señor, cuando yo veo la naturaleza, me enseña esa delicadeza que tú eres, lo bello que tú eres, cómo te preocupaste por mí, porque la naturaleza fue para mí. Entonces, fíjate que una cosa es la alabanza y otra cosa es la gloria, y la gloria es yo me voy a glorificar en ustedes. Y eso quiere decir, yo quiero que ustedes reciban y sean lo que yo quiero, porque es lo bueno para ustedes, lo que es perfecto para ustedes. Así que si de verdad creemos lo que Dios dice en su palabra, ojalá usted no se esté durmiendo, hermano, ojalá usted no se esté distrayendo y no tenga el televisor prendido y el celular aquí en la mano, y si lo está usando para esto, gloria a Dios. A ver, no se deje distraer por nada y por favor se concentre. Si creemos lo que Dios dice en su palabra, entonces debemos sufrir, y escuche bien, debemos sufrir una transformación de nuestra manera de ser, de nuestra manera de pensar, de la manera de vivir la vida, no con el ánimo de que Dios se sienta alegre porque le hago caso. Muchas veces los hijos de Dios solo obedecen a sus padres porque si no lo obedezco, entonces no hay mesada, no hay ropa nueva, no me van a dar para ir a divertirme y cosas semejantes. Entonces, eso quiere decir, le hago caso, pero eso no es lo que yo quiero hacer. Y no lo hacen con una buena voluntad o con agrado, sino más bien como una obligación. Me toca porque si no el viejo me castiga. La gente cristiana, el pueblo cristiano en general, tiene frases que se van volviendo una rutina, como decimos coloquialmente, un cliché, que se oyen tan raras para los demás, porque ellos no las entienden. Se adquiere un cierto vocabulario que se repite sin darle el sentido que es. Déjenme traerle un ejemplo de lo que quiero decir. Dicen los cristianos, yo quiero agradar a Dios. ¿Sí? O el mismo saludo entre cristianos, Dios lo bendiga, hermano. O para expresar amor, lo amo en el amor de Cristo, hermano. Entonces cuando la gente nos oye hablar así, ¿qué entendieron? Frases religiosas porque se usa el nombre del Señor, se usa bendiga como bendición, pero la gente no sabe lo que eso significa y muchos cristianos no saben lo que significa. Los judíos dicen shalom, pero es que están hablando, cuando hablan del shalom, que la paz perfecta de Dios te concede y te prospere, es algo así. O sea, ellos tienen la intención en sus frases, no es simplemente por decirlo. Nosotros decimos, Dios lo bendiga, hermano. Pero si yo le estoy diciendo a mi hermano, yo le estoy diciendo eso a mi hermano, Dios te bendiga, ¿qué es lo que yo quiero transmitirle en serio? O sea que si usted cuando piensa la palabra que está diciendo, Dios te bendiga, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Es un saludo? ¿Ya? O yo quiero y deseo que tú conozcas a Dios, al Padre y a Cristo Jesús para que seas libre del poder de Satanás. ¿Esa es la intención? ¿Sí? O quiero agradar a Dios, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Voy a bailar para Dios? Dios no se agrada de eso. ¿Sí? O sea, la forma en que Dios se agrada de mí es cuando yo hago como Él me dice, yo voy renovándome, yo voy transformando mi forma de ser, porque lo que Él me dice para mí es único, es exclusivo, es lo que es, y esto me lleva a ser una persona diferente que comienza a transmitir en sus obras, en su vocabulario, en su mirar, en todo lo que hace, comienza a transmitir que Dios es su papá. Entonces yo quisiera invitar a que reflexionemos la verdadera razón por la que se dicen ese tipo de frases.
¿Con qué fundamento lo dicen? ¿Cuál es la intención al decirlo? ¿Y por qué los invito a que hagamos esta reflexión? Póngale cuidado. Esta clase de reflexiones sobre el por qué decimos y hacemos lo que decimos, y por qué decimos lo que decimos y por qué hacemos lo que hacemos, nos aproximan mucho más a encontrar la razón de ser de lo que nuestro Señor quiso que conociéramos a través de la Escritura. Porque muy frecuentemente los cristianos asumen roles que solo están copiando, mas no lo están viviendo. Entonces, por ejemplo, permítame, cuando yo, y voy a hablar de mí porque soy el que mejor conozco, no me voy a referir a nadie en especial. Yo me acuerdo que cuando yo conocí o vi los cristianos, porque no los conocí, yo los quería tener lejos, perdón, y de pronto, si soy muy honesto y lo ofendo, pues le ofrezco disculpas, pero mi intención no es ofender a nadie. Entonces, antes de que yo me entregara al Señor, y esto fue más o menos hace 29 años, en el año 92, más o menos, como en esta época, yo miraba yo no sabía que era cristiano, yo no sabía qué significaba eso, pero yo sí los veía como muy bien abotonaditos, muy bien planchaditos, la Biblia siempre, y todos sonrientes. Y yo decía, estos tipos son raros. Y se saludaban entre ellos, Dios te bendiga, hermano. Te amo en el amor del Señor. Pero a todos los demás, ¿cómo está? Entonces yo decía, ¿de qué se trata? ¿Qué es eso? Y claro, entonces ellos me van diciendo, me van transmitiendo, esto es como un grupo especial, esto es como un grupo separado de todos los demás y como que entre ellos se tratan diferente a como nos tratan a todos los demás. A mí no me decía nada ese saludo, a mí no me decía nada, me parecía bonito que dijeran Dios te bendiga, pero no me decía nada más, simplemente algo bonito. No me transmitía nada. Por supuesto, pues yo no lo hacía. Ahora, cuando viene el impacto de Dios en mi vida y empiezo a ser atraído hacia Él por su poder y su amor y su gracia, porque esto es lo más hermoso que le puede pasar a alguien, pues ya la semana yo también estaba diciendo lo mismo y no lo entendía. Yo estaba copiando, estaba entrando en lo que ellos hacían, como lo hacían y tal. Entonces ya yo copiaba. Pero no sabía qué era esto. Entonces cuando usted, mi hermano, empieza a decir estas frases porque las copió, realmente está transmitiendo algo por tradición, por costumbre, por cultura, más no vivencia. Y no estoy diciendo que todos los que digan eso pues no lo hagan. No, ojalá me sepa yo expresar para que usted me comprenda muy bien. Pero estoy hablando de lo que copiamos y de lo que aprendemos a decir solo porque lo aprendemos a decir de esa manera. ¿Sí? Más o menos. Déjeme ilustrar otro poquito con otra clase de ejemplo. Las redes sociales, el WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, cosas como esas, son las que dominan en este tiempo la manera de comunicarnos y de transmitir la información que cualquier persona quiera. Por supuesto que son herramientas muy eficaces, pero también muy poderosas, porque tienen la capacidad de tergiversar la información, de malinformar, de liderar conforme al mensaje que se envía y se replica, se multiplica, de mover de esa manera las multitudes, ya sea bajo la verdad o la mentira. Y hoy predomina la mentira. Eso lo estamos viendo hoy. La gente recibe un mensaje que lo impacta y lo primero que hace, sin verificar la autenticidad del mensaje, sin comprobar la veracidad del mensaje, la fuente de donde viene, lo primero que hace es reenviarlo.
porque le impactó de alguna manera, o positiva o negativamente, le impactó. Y lo retransmite, y empiezan a retransmitir. De esta manera, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos nosotros, a qué nos estamos pareciendo? Y fíjate que por eso el versículo de Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No haga como hace el mundo. ¿Sí? ¿Usted qué es? Entonces, cuando usted simplemente replica, transmite y no solo retransmite y reenvía, sino que comienza a dejar que el mensaje le trabaje la mente, y estos mensajes que, vuelvo y le digo, en la mayoría de los que hoy se están dando, son mentiras. Ha sido probado. Pero la gente coge el mensaje, lo retransmite, pero se queda dándole vueltas. ¿Y qué pasa cuando se queda dándole vueltas? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, cualquier cosa que usted recibe y comienza a pensar en ella, entendió algo, mire lo que está haciendo, una transformación en su mente. En otras palabras, y usted lo reenvía, se está convirtiendo en un apóstol, pero apóstol del miedo, de la desinformación, del terror, de la mentira y del engaño. Y de muchas cosas más. Inclusive se vuelve juez. Analícese. Puede que usted, algunos sí, algunos no, no sé. Simplemente, como le dije al principio, esto es una exhortación. Analícese. Entonces usted se convierte en juez porque de pronto recortaron el video y hay gente hoy tan capaz de hacer videos de todo lo que quieran, ¿sí? Y le ponen la cara, yo no sé si ustedes han visto este desarrollo tecnológico, pero hoy pueden usar la cara del presidente de Estados Unidos, se la ponen a un paisano aquí y dicen, mire, el presidente estuvo en la calle y nadie se enteró. Y la gente lo ve y parece, pero no es así. Entonces fíjense lo que hacemos. Retransmitimos, nos impactó tanto y comenzamos entonces a proceder con la intención que fue enviado el mensaje. Y nos volvemos ya la justicia, cuando la justicia es la de Dios, nos volvemos los jueces, nos volvemos los críticos, nos volvemos, y permítame que le voy a decir esto, nos volvemos los títeres de Satanás. Porque cuando usted hace eso, hermano, cuando usted no verifica, cuando usted se dedica a esto, cuando usted inocentemente retransmite, usted entonces está siendo influenciado por la potestad del padre de la mentira y el engaño. Yo no le estoy diciendo usted está siendo poseído, no, eso no puede ser si usted es cristiano. Pero sí está abriendo una ventana, que es el entendimiento, el oído, esas son las ventanas del alma, los ojos son las ventanas del alma. Le está abriendo esas ventanas a la influencia del padre de la mentira, para que él haga en usted lo que él quiere. Algunas de las personas que oyen este tipo de mensajes, como el que estoy trayendo hoy y cuando estoy tratando de hacer claridad en lo que debe de ser el cristiano, conforme en Romanos 12:2, amén. Y yo hablo de estas cosas y me tildan de fanático, de religioso, retrógrado, que no somos capaces de pensar por nosotros mismos, porque la Biblia nos tiene condicionados. El problema es que esto va en contravía también. Y yo prefiero ser manipulado, trabajado, limpiado por Dios y no por el enemigo de las almas, que es el padre de la mentira. Ahora, yo no me estoy dirigiendo a ellos, yo me estoy dirigiendo a los que son hijos de Dios, que lo han entendido, que son hijos de Dios y que han entendido el porqué. Y que están en el camino de Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ahora, mire, volviendo a Satanás y lo que les dije anteriormente, la Biblia dice en Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Permítame hacer un paréntesis antes de seguir. ¿Cuáles son los deseos del diablo? Matar, robar, destruir. ¿Qué estamos viviendo hoy en Colombia, en el mundo? Muerte, destrucción, robo, el uno le quita al otro, eso se llama corrupción. Entonces cuando eso pasa, cuando eso lo vemos, Satanás está en plena operación y los que lo hacen son manejados, influenciados, títeres de Satanás.
Vuelvo y leo. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. ¿Quién escribió esto? El Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús. ¿A quién se lo dijo? A los judíos religiosos de la época y a los gentiles que estaban alrededor. Y hoy nos lo dice a nosotros. Entonces él no dijo para un grupo específico, él lo dijo es quién es el que los tiene atados a las mentiras, al engaño. ¿Quién es el que los está destruyendo? Satanás. Lo que Jesús vino fue a enseñar que tenemos un gran enemigo que nos quiere destruir y que a través de él el Padre quería rescatar la humanidad de allí. Amén. Perdón. Satanás no puede decir la verdad. Satanás no es justo porque él no la cree. Él la sabe, pero él no la cree, no la acepta. Y su intención es acabar la humanidad como lo está haciendo. ¿Y por qué lo está haciendo? No porque él tenga el poder de coger la gente y destruirla, no, porque él trabaja ¿qué? La mente. Por eso Romanos 12:2 dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjense que él trabaja ¿qué? La mente. ¿Qué le trabajó él a Eva? La mente. ¿Qué le trabajó él a todos los que pecaron y se dejaron seducir? La mente los llevó por el camino de él. Y la mentira no es solo en las palabras que se manifiestan, es la manera en cómo él conduce a la gente por medio de la seducción a que piensen y luego actúen conforme a la influencia que ejercen las personas, que por supuesto no lo saben. Porque la gente, inclusive hay mucha gente que hoy dice que Satanás es un cuento, que es mentira. Entonces no lo saben, no lo creen. Pero además dice la palabra que ellos no lo pueden entender porque están bajo esa influencia. Y por eso el Señor vino, la palabra los hará libres. ¿Cuál palabra? La de Él. ¿Libres de qué? Pues de lo mismo, de esa mente nublada, de esa mente confusa, de esa mente que les dice ustedes son dioses, ustedes tienen poder, ustedes pueden, no le paren bolas a Dios. Lo mismo que le habló a Eva. La misma estrategia no la ha cambiado y es muy efectiva. Los seduce, los invita a que despierten en ellos la codicia, a que quieran ser tan poderosos como Dios. Pero ellos no lo entienden, ellos creen que eso es su inteligencia, que esa es su capacidad. Mire la escritura en lo que habla sobre estos hombres y bueno, esto simplemente voy a traerles dos escrituras. Lo que habla sobre estas personas que están, como estuvimos nosotros en un tiempo, cegados en nuestro entendimiento, porque no conocíamos ni el Padre ni del Hijo, cuál era su voluntad. Mire, Proverbios capítulo 3, versículo 5, Proverbios 3, 5, otra escritura que me gusta bastante. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Esto en otras palabras es confía con todo tu corazón en Dios y no te apoyes en tu propia prudencia. Dios me está diciendo a mí que yo no soy suficientemente inteligente para discernir y hacer las cosas bien. Eso es lo que me está diciendo. Así es. Pero si yo sé, yo soy inteligente, tengo mucha preparación, yo he hecho B&B, yo no sé qué, máster, diplomados, etcétera, etcétera, doctorados, todas esas cosas. En eso no está la sabiduría. Eso te enseña sobre las actividades del hombre, sobre ejercer actividades en la tierra. Pero eso no es sabiduría, hermano. La sabiduría es saber cómo vivir, ajeno al mal, ajeno a lo que nos destruye. Proverbios 14:2. Proverbios 14:2. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mire, quisiera traer un ejemplo muy interesante, porque como pastor, mi deseo es hacer como Dios dice y conducir lo más posible, enseñar a la gente para que se conduzcan en la verdad de Él. Parte de mis funciones es hacer cursos prematrimoniales y oficiar matrimonios. Hay pastores que no ofician un matrimonio hasta que la gente no se convierta, no se bautice,
no haga cursos de 10 meses, de un año para el matrimonio, etcétera. Una cantidad de condiciones y vainas, como si la decisión de que ellos se casen fuera de uno. Cuando el Señor le dijo al hombre, hey, deje a su familia, únase a su mujer y sean uno solo. ¿Qué le está diciendo? Óyeme, yo te creé una mujer para que te cases con ella y sean uno solo, vivan. ¿Quién les tiene que dar permiso? ¿De dónde tienen que aprender a amarse? Si tenemos intrínsecamente amor. El problema es que tampoco lo sabemos usar, porque creemos que amor es dominar, amor es llenarnos de regalitos, que amor es por un tiempo, hasta cuando me sienta bien y después ya me aburrí de usted y entonces chao. ¿Sí? Y yo les enseño en los cursos de prematrimoniales, les digo, la decisión de casarse es de ustedes, de nadie más. Ahora yo lo que quiero que ustedes comiencen a pensar es el por qué, y los voy a ilustrar, para ver si ustedes coinciden en lo que es realmente el matrimonio, en la decisión que tomaron. Porque el matrimonio no se basa en un sentimiento, sino en una decisión. Claro, de ahí se desprenden cosas, ¿sí? Entonces hay personas que dicen, no, es que ya me cansé, después de 30 años, ya me cansé, no es que no siento lo mismo, no es que yo esperaba una vida mejor. Entonces, ¿cuál fue su decisión? Me gané la lotería y si me funciona y voy a vivir bien hasta que voy a ser feliz hasta que la lotería me dure. Entonces no sabemos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces nos destruimos. ¿Sí? El hombre creó todas las cosas, el hombre hizo muchas cosas, desarrolló muchas cosas que ya existían, porque el hombre no ha inventado nada, lo que ha hecho es descubrir lo que ya existía. ¿Y quién creó eso? Dios. ¿Sí? Pero a veces descubre para mal, a veces descubre para bien. Así que el diablo, o Satanás, como nadie lo ve, porque es espíritu igual que Dios, nadie lo ve, pero es espíritu. Sin embargo, a Dios lo podemos entender, podemos conocerlo por medio de su creación, y el diablo no creó sino el mal. ¿Amén? Y entonces también lo podemos conocer por ahí. Entonces no lo ven porque son espíritus. Y algunos audaces que le sirven a Satanás sin ningún recato ignoran el propósito que Satanás tiene de destruirlos. Ellos creen que son más sabios que todos, que son más astutos, porque están usando el poder derrotado de Satanás, ese poder que él tiene, que es derrotado, pero que ejerce sobre aquellos que están en tinieblas, que no entienden lo que es Dios, que no creen en Dios, y no saben el fin que les espera. Últimamente se ha vuelto muy, muy popular en las redes esos videos de que hay que orar por el presidente y por la nación porque le están haciendo brujería, y entonces oye, hey, ve y enséñales. No, pero es que pronto me hacen brujería mientras usted no entiende que usted es hijo de Dios y que tiene el poder de Dios en usted. Es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Quién está en usted? ¿Satanás o el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios fue el que levantó a Jesús de entre los muertos, solo para darle una idea. El Espíritu de Dios en el principio estaba moviéndose, ordenando las tinieblas, quitando las tinieblas del mundo. Ese es el poder de Dios. ¿Qué es lo que usted puede hacer? Ore porque ellos se conviertan al Señor, pero son satánicos. Claro, más necesitan del amor de Dios. Al que mucho peca, mucho se le perdona. Ahora bien, yo traigo todo esto y quisiera invitarlos a que busquen en sus Biblias mucho más sobre ese tema de lo que es el hombre realmente cuando está fuera del camino de la verdad. Y lo van a encontrar, sobre todo en los Salmos y en los Proverbios. Léanlos. Porque usted puede ahondar mucho en su entendimiento de cómo opera Satanás. ¿Cómo es que Satanás manipula a los hombres que no conocen a Dios y a su Hijo Jesucristo? Aún cristianos pueden estar bajo esa influencia y no lo han entendido. Sí, claro que sí, hermano. Algunos de pronto estarán pensando, pastor, ¿no es una contradicción? Yo le puedo asegurar que no, y mire la Escritura. Yo no le estoy diciendo que un cristiano esté poseído por Satanás, pero un cristiano sí puede estar abriendo las ventanas de su alma, ya les dije cuáles son los sentidos del cuerpo, es decir, el olfato, el gusto, el oído, la vista y el tacto.
Esas son las ventanas del alma. ¿Cómo así que las ventanas del alma? Pues por ahí es que entra la información al alma del mundo. Entonces cuando la gente sigue alimentándose del mundo, pues le está abriendo las ventanas, está abriendo sus oídos, su olfato, todo, para dejar que ellos le transmitan enseñanza y enseñanza. ¿Quién comanda el mundo? Satanás, él es el príncipe de este mundo. Y todos los sistemas están bajo el poder de Satanás. ¿Cómo podemos estar libres de ellos? Cuando recibimos el Espíritu de Dios y comienza a decirnos la verdad, y Dios dice, y tranquilo que tú ahora estás bajo mi protección, yo soy tu papá, nada te va a faltar, yo te voy a guiar por toda verdad. ¿Ve? Entonces hay una guerra allí. O sea que un cristiano sí puede estar bajo la influencia de Satanás. Romanos capítulo 1, 25. Y mire esto, por favor, lea las palabras. Alguno me dirá, pero pastor, esa escritura le está hablando a los judíos y entonces Jesús no había aparecido y no sé qué. No, escuche bien. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces, ¿a quién se estaba refiriendo? A los que conocían de Dios. A los que conocían de Dios. Los hijos de Satanás no conocen de Dios y no cambian. Pero los que creen en Dios, los que conocen a Dios, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, si un cristiano, escuche, porque hay cristianos que tampoco conocen más de la verdad de Dios, apenas conocen algo, apenas se dejaron mover por una situación emocional. Si un cristiano no conoce la verdad de Dios, muy fácilmente va creyendo lo que le parece que es y puede muy fácilmente seguir la mentira y el engaño como lo dice la escritura anterior. Puede inclusive desechar la abundancia de las bendiciones que Cristo nos trajo como lo dice en Efesios. ¿Cuáles fueron esas bendiciones? Escuchen, Efesios capítulo 1, versículo 3, y de esto depende el estudio de la palabra, de encontrar lo que aquí nos dice, de buscarlas y de entenderlas y agarrarlas y comenzar a vivir conforme a ellas. Efesios 1.3 dice, demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. ¡Wow! Cristo. Vamos a dar gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo quiere decir al Salvador que vino, al Dios con nosotros, porque cuando, acuérdense ustedes que cuando el ángel le apareció a María, le dijo, le colocarás por nombre Jesús, que quiere decir Salvador del mundo. Y le dijo, le pondrás por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Entonces, nunca le dijeron Emmanuel, pero simplemente le anunciaron María que él era Dios entre nosotros. Amén. Y después le colocaron Jesús y él es el Salvador. O sea, Dios en nosotros que es Salvador del mundo. Y cuando usted lee Jesucristo, entonces le está agregando el Cristo. ¿Y quién le puso el Cristo? Pedro, ¿quién crees tú que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero como es una cultura judía hay que ir e investigar qué quiere decir el Cristo. Cristo es el Redentor de la humanidad. ¡Wow! Dios entre nosotros, salvando el mundo, redimiendo la humanidad. Dios y Padre de este que estuvo en la tierra como Dios entre nosotros para salvar al mundo y redimirlo, y salvarlo. Ese es Jesucristo. Por las bendiciones espirituales que trajo Cristo. Entonces Cristo ya no es Jesucristo, sino Cristo es el que subió y nos envió al Espíritu Santo. Amén. Cristo es el que subió. Ya Jesús no es el que subió, es Cristo el que subió. Jesús dio su cuerpo, Jesús dio su vida, pero al resucitar se convirtió en el Cristo, el Redentor. Ahora el asunto es que la gran mayoría no conocen estas bendiciones que dice que trajo Cristo, que ahora están todas esas grandes bendiciones a favor de los hijos de Dios, y por eso no las viven, no las disfrutan y siguen viviendo como si nada hubiera pasado en la muerte y resurrección de Jesucristo. Déjeme enumerarle algunas de esas bendiciones. Libre de todo pecado, libre de toda culpa, limpio, acepto por la justicia misma de Dios en Jesús, acepto ante los ojos del Padre, o sea que usted ya no tiene impedimento para llegar al Padre.
colocado en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Y eso quiere decir que nos convierte en sus hijos amados, que tenemos un lugar privilegiado y donde nos ha hecho reyes y sacerdotes, reyes de Él, sacerdotes de Él, no reyes del mundo ni sacerdotes del mundo, porque ahí hay solo corrupción. Reyes, ¿y qué es un rey? El que gobierna, ¿y gobierna sobre qué? Sobre la maldad, el pecado y la muerte. Satanás. Tenemos la potestad, porque Él nos la dio. Amén. Y reyes y sacerdotes, ¿para qué? Para intervenir por aquellos, para interceder por aquellos que están en oscuridad, para rescatarlos de las garras de Satanás. Y esas son simplemente algunas. También hay bendiciones materiales mientras estamos en esta tierra, porque Él dijo que nada nos iba a faltar. Entonces no las vivimos, la gente no las vive. El que es cristiano, la mayoría no las viven, no viven como esa condición, no viven bajo ese poder. Amén. Simplemente se siguen viendo como lo que eran, derrotados, condenados, tristes, abatidos, sin esperanza, clamándole a Dios: Señor, Señor, por favor, ven ya, libéranos, Señor. Pero si ya te hice libre, tú estás ahora para gobernar, no para doblarte ante el poder, ante los sufrimientos, los padecimientos que estamos viviendo ahora. Vaya y enséñele a los demás. Tranquilo, mijo, que esa es la tarea. Por eso, entonces entran a ser parte de esa cadena de distribución de desinformación, de mentiras y engaños de cualquier naturaleza, como si no hubiesen sido escogidos por el Señor para cosas mucho más maravillosas y poderosas, y que son de realmente sumo impacto para la humanidad, como lo fue la misma presencia de Jesús en la tierra. Claro, hermano, claro que esto es lo único que la humanidad necesita. La humanidad no necesita más educación gratis, más subsidios. Yo no sé de dónde van a sacar toda esa plata, porque los tenemos que pagar nosotros, los impuestos. El gobierno no tiene la facultad de hacer billete cada vez que se le ocurre y hay una necesidad. Pues imagínense, ¿dónde terminaría todo esto? Y la gente reclama y reclama y reclama, y sus derechos. ¿Y cuáles son sus derechos? Derecho para seguir haciendo maldad, porque es que la educación no ha garantizado que la gente sea correcta. De hecho, muchos de nuestros dirigentes de cualquier tipo, no solamente del gobierno, empresarios, abogados, ministros, en fin, preparados y llegan a ejercer su conocimiento para el mal, y la gente clama. Y cuando claman, ellos son iguales, porque no entienden, están reclamando cosas que no les van a servir, que los van a volver corruptos, porque no tienen la verdad de Dios, porque no saben lo que es mentira y lo que es verdad. No hacen una diferencia. Y muchos cristianos están hoy iguales. Jesús es el verdadero impacto. Hermano, mire, yo he estado tentado muchas veces a cerrar mis redes sociales por esa razón. Porque no logro entender cómo unos hijos de Dios que se supone ya han aprendido, que llevan años en la congregación cristiana estudiando, participando de la enseñanza verdadera, siguen viviendo sus vidas, participando en todo como lo hace el mundo. Y se les olvidó la escritura: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No sigan la corriente, no hagan como hace el mundo, pero siguen viviendo. Pero pastor, yo ni siquiera he salido a protestar, que yo no estoy hablando de si salió o no salió. Yo estoy diciendo y usted es hijo de Dios, vaya y enseñe, vaya y predique, vaya y dígales: mire, la realidad del mundo es que usted no debería estar así. Porque si usted se acoge, si usted cree en el Señor, si usted recibe el amor de Dios, nada le va a faltar. Pablo es un gran ejemplo, después del Señor Jesucristo, obviamente. Pero si usted analiza la historia de Jesús en la tierra, cuando Él estuvo aquí, ¿Jesús acaso protestaba porque no tenía dónde poner la cabeza? ¿Jesús acaso protestó porque Él tenía derecho a una casa y no la tenía? ¿O porque no le dieron una pensión? ¿O porque no lo iban a vacunar? Pablo siguió el ejemplo de Jesús. Dijo: sean imitadores de mí como yo del Señor. Entonces se convirtió Pablo, después del Señor, y obviamente yo pudiera aceptar aquí los otros apóstoles, ellos se convirtieron en un gran ejemplo de perseverancia, de inteligencia, de astucia, porque una vez Pablo, por ejemplo, entendió ese mensaje, que era el deseo del Señor,
siempre se acomodó a la situación adversa para sacar ventaja de ella y predicarle el evangelio a las personas que estuvieran presentes. Y mire, él estuvo frente a reyes, frente a magistrados, frente a líderes del ejército romano, frente a judíos importantes en la sociedad, en fin. Y él se iba acomodando a cada situación, a cada personaje. Y le hablaba en los términos de ellos. Al rey, por ejemplo, lo trataba como un rey, aunque era un rey del Imperio Romano. Pero lo trataba como un rey y lo honraba como un rey. Hoy a mí me da tristeza, anoche hablaba con unos familiares. Decía, mire, hoy todo el mundo le falta respeto a todo el mundo, ya no hay respeto por ninguna autoridad, por ninguna. Y no estoy hablando de nuestro presidente, que merece todo el respeto de los ciudadanos, porque la gente simplemente se le olvida, y es que es tanta la ignorancia en este país, es tanta. Antes, en nuestra época, nos educaban y nos enseñaban sobre la política, sobre la composición de la estructura de gobierno de nuestro país, que se componía en tres grandes, se me olvidó la palabra, entidades, como era la legislativa, ejecutiva y judicial. Entonces la gente le achaca a un solo personaje, como si ese personaje fuera solo el gobierno. Se les olvida que hay Senado, que son los que legislan, que hay un poder ejecutivo, que es el gobierno de los ministros y el presidente, y hay un poder legislativo, ejecutivo, legislativo y judicial. Hay un poder judicial, que es el que simplemente aplica las leyes y son los jueces y los magistrados. Pero toda la culpa la tiene el presidente. Y no saben que hay senadores, que hay concejales, que hay alcaldes, que hay gobernadores, que hay jueces, que hay magistrados, que hay, etcétera. No saben que hay eso. La tiene uno solo. Y los medios, ¿cómo se llama esto, hombre? El radio, y ahora se dedicaron a denigrar y a devaluar el concepto de persona. Se burlan del que sea, no hay respeto por nadie. Entonces la gente mira eso y va aprendiendo eso, y entonces ya no hay honra a nadie, ya no hay respeto a nadie, porque eso nos parece muy chistoso. Es que hacen unas parodias y entonces allí en medio de esas parodias dicen verdades, y lo que no están entendiendo es que esas parodias es para denigrar, degradar al humano, cualquiera que sea, en la posición que sea. ¿Sí? Y entonces la gente ve eso y aprende eso. Ese es un tal por cual. Incluyendo la misma familia. Ya al papá no se respeta ni a la mamá se respeta como antes nos enseñaron. Y eso es respeto. Honra al que honra. Entonces están esperando respeto cuando no respetan. ¿Ven? Bueno, en fin, no estoy hablando de política, estoy hablando de principios verdaderos. Entonces Pablo le hablaba al rey con el respeto que un rey se merece, incluyendo al que no creía como él. Le hablaba al soldado romano, no importaba qué rango tenía, y le predicaba y le enseñaba con el respeto que se merecía. Y si eran judíos, les predicaba, aun si eran o no los jerarcas de la iglesia judía, y les hablaba con respeto. Ninguna influencia social o política impidió que Pablo siguiera haciendo lo que sabía que todos sin excepción necesitaban, lo cual era la verdad de Dios, con la cual los hombres podían ser libres del error, de la mentira, del engaño, de los vicios, la corrupción, hasta de su propia arrogancia. Para Pablo era una realidad que lo que estaba viviendo en ese tiempo, que toda esa aflicción y padecimientos no lo detendrían ni lo distraerían de seguir ubicado en su misión. Y tuvo muchos sufrimientos, muchos padecimientos. Pero claro, Pablo sabía lo que muchos hoy ignoran, cristianos. Pablo sabía que él era hijo de Dios, que su vida no era de este mundo ni conforme a este mundo, y que no pertenecía a este mundo donde lo único conocido es el engaño de Satanás, por lo cual toda la humanidad está en modo de autodestrucción.
Por eso Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículos 16 al 19. Romanos 8, 16 al 19. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, tenemos derecho a todo lo bueno, escuche, todo lo bueno que Él, no que el mundo, que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente, ¿y qué fue lo que Jesús sufrió? No solamente sufrió la cruz, Él sufrió el rechazo, el odio, Él sufrió blasfemia, Él sufrió la mentira, Él sufrió el desprecio, Él sufrió el egoísmo, Él sufrió, bueno, una cantidad de cosas. Y Pablo entendió, hey, es mucho más lo que me espera que lo que puedo padecer. Y entonces por eso el título de esta enseñanza, el sufrimiento y la gloria venidera. Seguramente, bueno, sigo leyendo, y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada, si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. El mundo entero espera impaciente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos. Si usted analiza estos 3 versículos que le acabo de leer, hermano, ¿cómo fue que Pablo, después de que era todo lo que fue cuando era Saulo, cómo es que se convierte y predica estas cosas? ¿Cómo es que Pablo dice, hey, estos sufrimientos, estas cosas no son nada? Realmente, ¿por qué no son nada? Porque los vamos a tener porque el mundo está lleno de mentira, de odio y de todo, porque está en poder de Satanás. Ahora, ¿qué es lo que me interesa a mí? Predicarles y enseñarles a todos los que pueda, para que salgan de allí, porque lo que nos espera es mucho mayor. O sea que estos sufrimientos, estos padecimientos, hermano, concéntrese porque ya están anunciados, fueron dichos, porque Dios lo quiso. No fue porque Dios lo quiso, porque Satanás lo quiso. Y comenzó a trabajar en la mente de la gente y lo sacó de la perfección de Dios para llevarlos por el camino de lo que nosotros hoy sabemos. Entonces note que Pablo nunca dejó de concentrarse en lo que creía, en lo que era su misión. Él no fue portador de noticias diferentes, ni se involucró en las tendencias de la época que era la opresión por parte de los romanos y el control religioso por parte de los jerarcas del judaísmo. Los judíos por eso no pudieron recibir la bondad de Dios ni a Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque estaban esperando que alguien los liberara de la opresión de los romanos. Vino Jesús, creyeron que Jesús era el hombre capaz, como muchos hoy creen que los hombres son los que nos van a sacar de la situación. Hermano, no va a pasar así. Y mientras usted se concentra en buscar un hombre, en buscar una solución terrenal, está perdiendo, está dejando de hacer lo que debe hacer, está retransmitiendo lo que no debe retransmitir, y que para eso sí hay una agilidad tremenda. Y no entiendo cómo no usan la misma agilidad para transmitir la palabra de Dios. Y Pablo fue rechazado, pero no le importó, él decía, algo les va a quedar. El romano dijo, por poco me persuades, Pablo, porque él no se cayó, no perdió tiempo atendiendo cosas que no fuera el ser apóstol de Jesucristo, no del diablo. En otras palabras, llevar el mensaje de verdad de parte del Señor y no el mensaje de mentiras de parte del padre de las mentiras. Pero ese mensaje no solo era comunicar las buenas noticias, era vivir conforme al significado del mensaje. Y por eso le hice las comparaciones al principio. ¿Cómo es que decimos Dios te bendiga? Solo porque es una costumbre, mas no con el deseo de que Dios realmente bendiga a esa persona. ¿Cómo lo van a decir cuando conozca al Padre y al Hijo? Y usted simplemente dice, oye, te bendigo, pero no le enseñas, no le estás diciendo nada. Vivir como Cristo lo hizo, sirviendo con su vida a otros, cediendo sus derechos, resistiendo las presiones para conformarse a seguir viviendo como lo hace el mundo. Por supuesto que todo esto siempre exige un sacrificio, es decir, un esfuerzo de no ceder a la corriente, a lo que hace todo el mundo. Cuando pasamos por pruebas, llegamos a ser mucho más sensibles a Dios y por eso Dios las permite, hermano. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con que somos más sensibles? Llegamos a ser mucho más sensibles. Eso es equivalente a ser más
sensibles a las necesidades de los demás, porque nos damos cuenta que ellos no tienen una fe que les otorga seguridad, paz y menos donde se sientan amados por Dios. Entonces eso nos hace sensibles y cuando lo prendemos así, cuando vemos a la gente decimos, Dios mío, le falta lo que yo tengo. ¿Y que yo tengo? Yo tengo gozo, yo tengo paz, yo tengo seguridad en Dios, yo tengo una esperanza. Pero además estoy disfrutando del amor de Dios que nada me falta, que hace que nada me falta, que me levanta de las pruebas difíciles, porque Él es mi solidez. Y a los que estamos caminando en la nueva vida, todo esto es para bien, porque nos hace crecer en entendimiento, en compasión. Mire, cuando usted está en pruebas, y yo espero que usted reaccione de esa manera, como hijo de Dios, no como el mundo, la búsqueda de la verdad se intensifica. Y en los hombres que todavía no creen en Dios y su verdad, aun cuando no lo reconocen, la ansiedad de saber un camino, y con C mayúscula que es Jesús, es evidente, ellos están buscando, pero no hay quien los guíe, no hay quien los enseñe. La mies es mucha, los obreros poco. No hay quien, ¿sí? Y no estoy hablando de no hay cristianos, pero no hay quien haga el trabajo, no hay quien dedique tiempo, no hay quien enseñe la verdad. Estamos tan ocupados reenviando y reenviando y reenviando el mensaje errado, el mensaje que no trae ninguna solución, que no trae salvación. Mira, hermanos, hay cosas en nosotros que debemos cambiar y tal vez no lo notamos o consideramos que no podemos. Cuando vienen las pruebas, ellas muchas veces son para que entendamos que no estamos concentrados en lo que es bueno para nosotros y a la vez para los demás. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque me está causando un efecto contrario al que debería tener yo en la presencia de Dios. Solo recuerde que si usted ha sido hecho hijo de Dios, es para una razón poderosa, la cual es el privilegio de conocer el Padre y de Jesucristo, para que disfrute la vida de seguridad, de amor, de paz que Él ofrece. Y luego de probar desde ya, acá en la tierra, de estas enormes bendiciones, entonces las comunique a los demás a su alrededor. Pablo lo entendió así. Y mire cómo lo expresó, enseñándoles a la iglesia en Filipos. Vamos por favor a la epístola de Filipenses, a los Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1, versículos 12 al 14. Y mire cómo Pablo se expresa. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. O sea que para Pablo estas pruebas, lo que nosotros podríamos decir dificultades, obstáculos, lo que han causado es que yo siga avanzando en la predicación del Evangelio. Versículo 13. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Es decir, estaba preso Pablo allí encadenado en una mazmorra, en una celda de esas romanas. Y él dijo, estos soldados y todos estos que están aquí también necesitan saber de Cristo. Versículo 14, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Entonces, la realidad no es convertirnos en unos religiosos que enseñan a seguir procedimientos, pastores, iglesias, para ganarse el favor de Dios, que ya de hecho fue concedido en abundancia a todos los hombres. Cristo murió por todos. ¿Sí? No permita, hermano, que su ejemplo saque a otros del camino. El ejemplo de Pablo, aún dentro de la cárcel, aún encadenado. Y mucha gente hoy diría, uy, pero es el pecado de Pablo, es tremendo porque fue a la cárcel. En fin, Pablo aún en la cárcel predicó a Cristo y el ejemplo de él, de vida de él, dentro de la cárcel fue influencia para, no solo para los que no conocían del Señor, sino para los que conocían, para que empezaran a hacer la misma cosa. Amén. Nosotros ya tenemos una gran bendición. Tenemos que dejar atrás lo que antes no nos daba ninguna solución a la angustia, la ansiedad y el vacío interior, para cobrar sentido de vida real,
de una vida con un propósito divino que a todos beneficia. Eso sin contar la esperanza de la vida eterna. Mire, hermano, se están diciendo una cantidad de cosas y yo miro noticias y todas las cosas, pero yo analizo, yo no me pongo a transmitir lo negativo, yo trato de sacar lo que es bueno, desecho lo malo, pero transmito lo bueno y trato de obrar para causar un efecto como lo está haciendo Pablo. No me estoy poniendo yo como ejemplo, sino que eso es lo que quiero hacer y estoy haciendo. Se dice que va a haber mucha escasez y el problema económico de Colombia es tenaz y va a ser mucho más tenaz porque hoy la gente quiere todo gratis. Lo que no han entendido es que cuando se les da todo gratis se los están tirando porque no se les exige, porque no desarrollan su capacidad, porque no trabajan, porque no se esfuerzan, porque no se dan cuenta de lo que es la vida verdadera. Amén. Ahora, en ese panorama que se está pintando, ¿cuál va a ser su comportamiento? ¿Cuál va a ser su pensamiento? ¿Cómo usted va a dejar que sus emociones trabajen en su voluntad? ¿Cuál va a ser? ¿A quién cree? ¿A lo que dice el mundo y lo que pinta el mundo o a lo que dice Dios? A nadie le gusta lo que estamos viviendo en nuestro país y tal vez no quiera llenar de temor lo que está sucediendo en el mundo. Todo esto que está pasando en el mundo, hay guerra allá en Israel y por allá Rusia está tratando de desbaratar otro país y de meterse. Y en fin, en todos lados hay cosas. A nadie nos gusta esto y el COVID está indiscriminadamente por todas partes. No se trata entonces solo de un virus que quiere infectar a todos y matar a muchos. Se trata de las guerras que se están anunciando en algunos lugares del mundo, de nuestra propia violencia, que en lugar de desaparecer aumenta día a día, porque es un país que se educó, la gran mayoría en medio de la violencia, creció en medio de la violencia. Yo soy uno de los que nació en la violencia. Tal vez no la he sufrido personalmente, pero las consecuencias sí. Consecuencias por los fuertes cambios climáticos que todavía no hacen que la gente tome conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Pero esas cosas, aun cuando Dios no lo quiso ni es el causante como algunos quieren creer, fueron dichas por Él a través de sus profetas. La humanidad fue advertida hace muchos siglos atrás sin que se haya hecho nada para corregir y los religiosos siguen siendo religiosos y siguen creando unos megatemplos que en este momento no sirven para nada. Porque quieren concentrar en vez de distribuir, en vez de llevar. Para mí eso quiere decir que no está esas personas, esos que conocen, si no lo están haciendo, no están en la voluntad y los que están buscando en los hombres, simplemente no quieren hacer la voluntad, no quieren conocer la voluntad de Dios y los que la saben no la transmiten. No se está en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que el hombre quiera cuidar las cosas que Dios creó, que las administre bien y sea para todos igual, equitativo. Y no estoy hablando de comunismo, ni de socialismo, ni de eso. Yo no creo en nada de esas cosas. ¿Sí? Y Dios ha provisto para todos y provee con abundancia. Se los enseñó a Israel en el desierto. ¿No? Hey, todos los días les voy a alimentar. Ustedes no tienen que hacer nada más sino coman. Porque yo los quiero llevar a otro lado. No se preocupe, no les va a faltar nada. Y Dios no nos va a permitir que nos falte nada. Hermano, el creyente tiene la conciencia de decir y obrar en la verdad de Dios. Para muchos la misión de vayan y anuncien las buenas nuevas a toda criatura, enseñen lo que yo les he enseñado, es solo para los pastores. Un pensamiento que solo demuestra su falta de identidad con lo que dicen que creen. Al inicio de esta enseñanza les dije que les traía también una exhortación, y eso es más que todo una exhortación lo que he hablado hoy. Yo los animo a que no se dejen vencer por las circunstancias, y menos encasillar en ellas, concediéndoles un segundo de sus pensamientos, porque le aseguro que perderá el norte. Cuando menos usted lo piense, estará tan asustado, tan errado, tan enredado en las discusiones sin sentido, sin dirección alguna, que hasta comenzará a actuar o comenzará a dudar de la existencia de Dios, del poder de Dios, de lo que Dios quiere darnos. Y quiere darnos todos los días. La gloria venidera es un
es en mucho, lo suficiente para traernos la seguridad para perseverar haciendo lo correcto durante las pruebas. Hoy estamos en pruebas. Por favor, no se convierta en mensajero de pésimas noticias, del engaño de Satanás. Todo lo contrario, sea el hijo honroso de Dios que quiere llevar el mensaje que Cristo nos trajo con bendición abundante. El Señor ha prometido estar con nosotros. Ha prometido toda la provisión que necesitamos para perseverar en este mundo en medio de la aflicción. Pero si por predicar el Evangelio de Cristo, usted sufre, entonces siéntase aún más feliz, más completo, porque su trabajo está siendo tan efectivo que Satanás no está contento. Usted es portador del poder de Dios. Usted es árbol plantado que prospera, que crece y da fruto. No lo deje ahí sin ser usado, sin que usted y otros puedan probar el poder salvador y perdonador de Dios, que es con base en lo que hoy el mundo carece, que es amor. Quédese con esta escritura, por favor. Juan 16:33. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Escuche bien. Mientras ustedes tengan a Cristo, ¿qué van a tener? Paz. En el mundo, y está hablando entonces de estar allá o estar en Cristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis hermanos, yo ruego y doy gracias a Dios y ruego que estos mensajes no se conviertan en una parte más del culto dominguero. Porque en realidad a veces, y esta es mi carnalidad, que a veces simplemente quiero dejar que aflore y a veces yo mismo me exhorto. No deje que este momento se convierta en algo más el domingo, como una costumbre. Coja la palabra de Dios, trabaje en ella, trabaje aquí con ella, trabaje en comunión con Dios, pídale sabiduría, escudriñe, busque, aparte tiempo para el Señor. Como siempre, si usted quiere preguntarnos, escribirnos, aquí está la dirección. Y les dejo, mire, hasta el momento nadie ha escrito, nadie ha hecho nada, pero no importa, hay que perseverar. Pero aquí estamos dispuestos para todos los que podamos ayudar. Si quiere ayudarnos de otra manera, también le dejamos esta información. Y por favor, no se despegue todavía. Oremos juntos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu sabiduría, gracias por tu poder, por tu amor. Gracias porque tú eres Dios del universo total, de todas las cosas, Señor. A ti nada se te ha escapado, Padre. Tú nos escogiste a los hijos a los que nos has tocado, Señor, con tu fe, y a todos aquellos por los cuales Cristo murió y murió por todos, para que seamos luz en medio de todas estas tinieblas que hoy vemos. Señor, y al que le falte sabiduría, por favor, enséñale qué es ser luz. En el nombre de Jesús, revélate a Él, Padre. Quita las vendas de aquellos que están en las tinieblas. Señor, yo sé que ya tuviste misericordia de ellos. Solo te ruego, Padre, envíale ministradores de tu palabra, ángeles de bondad, Señor, que les revelen tu palabra. Hombres y mujeres con poder que se atrevan y defiendan, Señor, a los hombres del poder de las tinieblas. Oramos por nuestro presidente, nuestros ministros, nuestros alcaldes, gobernadores, por nuestros jueces, magistrados, Señor, por nuestros policías, Fuerza Armada, por toda la parte castrense. Oramos por todos ellos. Oramos por cualquier tipo de liderazgo que cualquiera, Señor, esté ejerciendo en este país y que tenga influencia sobre los demás. Que ellos, Señor, puedan encontrar tu verdad. Señor, toca sus corazones, Padre. Por los líderes sindicales, por los indígenas, por todos aquellos que están haciendo daño. Señor, toca sus corazones. Tú moriste por ellos también. Ellos merecen, Señor, porque tú los hiciste meritorios de tu amor, de tu bondad y misericordia. En Cristo te pedimos. Amén y amén.